Muy buen día. Vamos a tener una sesión asincrónica el día de hoy con relación a la enfermedad de Lesch-Calvé-Perthes. Vamos a ver algunas generalidades de la misma y a platicar acerca de los signos, síntomas y pues oportunidades u objetivos que podemos trabajar desde el punto de vista de fisioterapia en esta disfunción. En cuanto a las generalidades, vamos a encontrar en esta patología que se va a tratar de una osteocondritis deformante juvenil. Osteocondritis deformante juvenil, si analizamos un poco ese nombre, nos está hablando de relación con la parte ósea o hueso y también con la parte del cartílago. Y además estamos interpretando que tiene algún tipo de deformidad o alteración directa y que se presenta en jóvenes principalmente. Vamos a tener un proceso patológico que va a afectar el desarrollo de la cadera de un niño. Se suele presentar en niños principalmente, como platicábamos acerca de su nombre, que decíamos que es una enfermedad de tipo juvenil. Y vamos a tener una deformidad en la zona de la articulación entre la cabeza femoral y el acetábulo. Entonces, vamos a tener este proceso de alteración en la cadera de los niños. Puede ser producida por una necrosis aséptica de la cabeza femoral. Una necrosis, hay que recordar, estamos hablando de un proceso degenerativo que se genera en la región. Suele ser de origen idiopático. Recordemos que idiopático quiere decir que no sabemos la causa específica que lo está ocasionando. Y suele ser por también la alteración idiopática, igual, no sabemos qué lo ocasiona, pero de la circulación. Esta es la principal causa. No sabemos qué ocasiona, pero hay una alteración circulatoria que hace que se genere esta degeneración o necrosis en la zona justamente de la cabeza femoral. Entonces aparecen ciertas deformidades y todas las complicaciones que esto conlleva. Le suele denominar coxa plana porque la característica principal de esta alteración es la pérdida de la esfericidad o de la forma justamente convexa que tiene la cabeza femoral. Ahorita vamos a ver algunas imágenes y va a quedar mucho más claro. Tenemos, ¿no?, que se suele presentar en 1 a 2.5 de cada 10,000 niños. Es más frecuente esta enfermedad o este padecimiento en niños que en niñas. Es más frecuente que lo encontremos en niños. Tiene peor pronóstico en niñas, a pesar de que se suele presentar más en niños. Entonces, cuando tenemos una niña con la enfermedad de Lesch-Calvé-Perthes, hay que entender que hay que ser precavidos, ¿no?, con el pronóstico que tenemos con ella. Suele presentarse entre los 3 y los 8 años de edad aproximadamente, es el promedio en que más frecuentemente se suele presentar. Y en pacientes que suelen ser muy delgados, muy activos y de menor talla es mucho más frecuente. Entonces tiene esas características particulares. Si tiene alguno de los signos y síntomas que vamos a ver e identificas además que el paciente es un pacientito muy delgadito, pero que hace mucha actividad física además, ¿no?, y está un poquito por debajo de la talla promedio, pues hay que sospechar e hacer ese diagnóstico diferencial para asegurarnos de que lo tenga o no lo tenga, ¿no? Bilateral solamente ocurre entre el 10 y el 15% de los casos. No es frecuente, es poco frecuente, pero puede llegar a ocurrir de manera bilateral. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad o disfunción de Lesch-Calvé-Perthes? Se produce por impedimento de la irrigación sanguínea de la cabeza del fémur. Ya lo habíamos platicado, es una alteración donde la sangre no llega de manera correcta y eso ocasiona un déficit, ¿no?, en la oxigenación e irrigación de la región. Esto va a provocar la necrosis de algunas partes del hueso, haciéndolas más frágiles y provocando que se genere un aplastamiento entonces de la cabeza femoral. Si recordamos hace un momento, platicábamos que su principal característica va a ser el aplastamiento o la pérdida de la convexidad que va a tener la cabeza de mi fémur. El hueso muerto, que es lo que se necrosó, ¿no?, va a ser reabsorbido, va a desaparecer, se va a reabsorber y se va a iniciar la llegada de nuevos vasos sanguíneos a la cabeza femoral. El hueso vuelve a reconstruirse, ¿no?, se va a regenerar, pero este proceso puede tardar entre 3 y 4 años inclusive, ¿no?, ya que tenemos una pérdida, no es una fractura donde solamente se pierde la continuidad, sino que estamos hablando de una necrosis donde se deshace prácticamente, se reabsorbe un fragmento del hueso. Al final, la nueva cabeza femoral va a estar formada por hueso duro, que va a tener una forma igual, puede tener una forma igual, es mejor decirlo así, que puede ser esférica y correcta o puede quedar completamente deforme, incongruente, plana, y eso nos llevaría a perder la congruencia articular, que si lo recordamos, la congruencia articular es justamente ese embone perfecto entre dos superficies de una articulación. Entonces, mientras mejor embone una con la otra, es más congruente. Mientras más diferentes sean estas o no embonen entre ellas, pues es más discongruente la articulación. Aquí lo podemos observar.
Evidentemente, esta sería una cabeza, ¿no? Sana. Vamos a indicar aquí con el puntero para facilitar, ¿no? La identificación. Esta sería justamente una coxa sana. Y aquí estamos viendo ese aplanamiento y esa deformidad, además que sí se ve como está como carcomido, ¿no? La zona donde se generó el daño y está toda esta alteración. Eso es como podríamos nosotros observar en un estudio de imagen, que sería una radiografía simple, esta alteración de la que estamos platicando. Igual aquí podemos observar, esta se ve sana, se ve justamente la zona, ¿no?, donde está el cartílago de crecimiento. Y aquí vemos la alteración y esa pérdida de la convexidad que hemos estado platicando, que modifica completamente la mecánica y por supuesto también la artrocinemática de la región. Entonces aquí vamos a observar, estas serían las zonas de la arteria o las arterias que van a irrigar, y cuando tenemos una pérdida o una alteración en la irrigación de la región, vamos a tener esa necrosis, degeneración de la zona, reabsorción de hueso, perdemos la forma normal de la cabeza justamente del fémur y vienen estas deformidades, afectaciones que modifican completamente la función y por supuesto que van a tener grandes efectos o alteraciones y por supuesto consecuencias funcionales en los pacientes que lleguen a tener este tipo de consecuencias o alteraciones, ¿no? Algunos factores asociados: la presencia de una posible sinovitis, alteraciones de la coagulación, trombofilias, tallas bajas, retraso en la edad ósea, traumatismos repetitivos, toma de corticoides. Todos estos son factores que se asocian, pero ya dijimos, es una disfunción de tipo idiopático. No estamos completamente seguros, aún la bibliografía no sabe del todo al 100% qué es lo que realmente lo ocasiona, pero estos son factores que se asocian, es decir, que se interpretan como posible, como que tienen una posible relación con la aparición de esta disfunción. En cuanto a signos y síntomas, ¿qué va a sentir mi paciente para que yo sospeche que puede tener esta alteración? Pues molestias, ¿no? Dolor a nivel de la cadera, que suele aparecer en la zona de la ingle por anterior, o bien ligeramente lateral. En ocasiones puede llegar a generar un dolor incluso hasta la rodilla. Esto es porque seguiría el dolor justamente el trayecto de mi nervio obturador, por eso es que puede irse por la cara anterior y llegar hasta la rodilla. Suele ser leve el dolor, intermitente, va y viene, y puede llegar a aumentar durante la marcha y cuando el reposo al paciente disminuye. Entonces eso es un signo importante, que mi paciente llegue y me diga, es que el dolor se presenta cuando ya caminó mucho tiempo, generalmente la mamá es la que te lo va a contar, ¿no? Y desaparece cuando descansa. Es un dolor que va y viene, no está todo el tiempo. Pero también suelen presentar alteraciones en la marcha como claudicación, ¿no? Ese cojeo, esa modificación en la manera en que está realizando la marcha, pues suele ocurrir también. Rigidez y restricción de la movilidad de la articulación de cadera, normalmente en movimientos principalmente de rotación interna y de abducción. Entonces, tengo un paciente que tiene dolor en la zona inguinal, probablemente también en la cara anterior, incluso hasta la zona de rodilla. Es un dolor que va y viene, un dolor que aparece más cuando permanece periodos de tiempo largos de pie o caminando, disminuye con el reposo, siente rigidez en la articulación, tiene limitación de la rotación interna y la abducción. Es un paciente, un niño entre 3 y 8 años aproximadamente. Ok, importante, ¿no? Focos rojos, tengo que ver si tiene esta alteración. Son datos que me van a dar esas pistas para pensar o suponer que podría estar presentando esta alteración. Contracturas músculos aductores suelen llegar a pasar. Aductores, porque pues estamos diciendo que tiene una limitación en la capacidad de abducción. Por lo tanto, no estamos llegando a elongar realmente los aductores, se favorece una contractura. Zoaciliaco también puede llegar a tener un acortamiento. También puede haber atrofia o debilidad muscular en cuádriceps y glúteo medio, ¿no? Entonces podemos tener incluso Trendelenburg positivo por esta alteración en la capacidad de activación del glúteo medio. Aquí podemos ver justamente, ¿no?, la zona donde suele presentarse dolor, zona inguinal, cara anterior del muslo, y que puede correr incluso hasta la zona de la rodilla, que está justamente el nervio obturador que platicábamos y la zona sensitiva que este va a inervar. Fisioterapia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones vamos a tener? ¿Qué opciones? Evidentemente buscar la analgesia, ¿no? Hay que recordar que se suele presentar en pacientes que no tienen una maduración ósea como tal. Por lo tanto, hay que tener cuidado de los medios físicos que utilizamos para evitar algún tipo de complicación o favorecer el cierre de algún cartílago de crecimiento, etcétera. Evidentemente, entendiendo
que en la cadera afectada pues va a estar modificado toda la normalidad, ¿no? Uno de los objetivos entonces es disminuir dolor evidentemente, que es un tratamiento tipo sintomático, aumentar arco de movimiento de cadera, mantener los rangos, ¿no? En especial si lo localizamos o identificamos de manera temprana, pues evitar la pérdida de abducción y de la rotación interna que hemos estado platicando. Fortalecimiento de musculatura pelvitrocanteria, también ya hablamos de debilidad frecuente en cuádriceps principalmente y en glúteo medio. Por lo tanto, es muy importante que busquen mantener esta fuerza o reactivarla para dar estabilidad y evitar también las compensaciones que van a ser también parte de la claudicación que se va a presentar. Evitar la aparición de algún tipo de contractura muscular o compensación postural. Hay que recordar que la contractura nos está hablando ya de una modificación estructural donde hay una, pues sí, literalmente acortamiento, ¿no? De lo que sería un músculo entre su origen y su inserción, y ya necesitamos algún tipo de tratamiento, de estiramientos, por ejemplo, pueden ser análogos o pueden ser globales, pero sostenidos para ir generando efectos fisiológicos reales para recuperar la capacidad extensil y elástica de la zona que se contracturó. Y también habrá que prestar atención a la reeducación de la marcha, reactivación o reinserción a actividades de la vida diaria de nuestro paciente. Entonces, a grandes rasgos serían los principales objetivos que tenemos que tener con este tipo de pacientes. Durante la marcha habrá que ver qué necesidades particulares presenta mi paciente, cómo ayudarlo de manera más específica y pues lograr, ¿no?, la integración lo mejor que se pueda. Tenemos, por ejemplo, la opción, evidentemente, para la analgesia de los medios físicos, ¿no? Para los arcos de movimiento, evidentemente, las movilizaciones, estiramientos nos van a ayudar a disminuir esa probabilidad del acortamiento y las contracturas. Y la hidroterapia es una herramienta súper útil en este tipo de pacientes. La reeducación de la marcha ya lo habíamos platicado. En un inicio habrá que hacer cargas progresivas, no directas, en especial cuando tenemos el evento cercano, ¿no?, o próximo. El fortalecimiento que ya estuvimos platicando. Tendré que trabajar también propiocepción y equilibrio, higiene postural y articular, las reinserciones a las actividades. Pero bueno, en general podríamos decir que el objetivo principal del abordaje de la fisioterapia va a ser conseguir que la cabeza del fémur se degenere, ¿no?, ya que se está generando, no es que vayas a fomentarlo tú, pero si ya tenemos el padecimiento, pues que sea lo mejor posible, que sea óptimo, ¿no? Recuperar la movilidad articular, la fuerza evidentemente, y permitir justamente que la marcha y los movimientos sean lo más normales posibles, para que esa recuperación sea óptima, como estábamos diciendo en este concepto justamente. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de hidroterapia, cómo se puede trabajar con un niño que tiene el padecimiento. Súper bueno, estás quitando peso, ¿no?, gracias a la presión hidrostática justamente del agua que se está generando, das movilidad, das seguridad, ayuda también incluso a la analgesia, relajación muscular, etcétera, dependiendo evidentemente de las características particulares donde se realice el tratamiento. Lo ideal es hacerlo en un tanque terapéutico que tenga todas las condiciones y las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, algunos de los beneficios de la hidroterapia va a ser analgesia o disminución de dolor, que va a ser muy importante en la fase aguda, principalmente en esta alteración. Relajación muscular, como lo platiqué hace un momento, evitar la aparición de alguna contractura, acortamiento o espasmo. Disminuir el impacto articular, al disminuir ese peso que tenemos, va a ayudarnos mucho a hacer también la descarga progresiva, por eso decimos que es una muy buena herramienta. Mejora del rango de amplitud articular de la cadera afectada. Permitir carga progresiva, que es lo que platicamos hace un momento, y por lo tanto una reeducación mucho más precoz que si no lo hacemos en hidro, ¿no? Hay que entender que en ocasiones no tenemos la oportunidad, pero bueno, era importante mencionar todos los beneficios que tiene para esta disfunción en particular. Nos ayuda a estimular también la propiocepción y el equilibrio, y va a permitir también romper un poco, hacerlo más lúdico, más divertido para el paciente, modificar un poco, sacarlo de la rutina, en especial como son niños, es muy importante prestar atención a esto para generar una adherencia al tratamiento y que no vaya a generar lo contrario, que el niño ya no quiera asistir, ¿no?, a sus terapias. Esto lo platicamos, ambiente lúdico y creativo, mejorando autoestima y adherencia al tratamiento. Y eso serían prácticamente las principales características, los objetivos que vamos a tener y cómo podemos tener un diagnóstico de esta disfunción.